inicio de lo del año bisiesto. Entonces, bueno, algunos de los conceptos que es importante tener en cuenta son, bueno, operadores lógicos, que es que cuando queremos decirle a R que si pasa X o pasa Y, utilizamos este carácter. Y si queremos hablar de que si pasa X y pasa Y, entonces utilizamos este carácter de acá, ¿verdad? Otros conceptos que son importantes, más que todos estos es como entender la diferencia, es por ejemplo la diferencia entre la división y la divisibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo agarro 8 y lo divido entre 4, eso me va a dar 2, ¿verdad? Y luego el término de divisibilidad es cuando hablamos de una división exacta, por decir así. Entonces, por ejemplo, si yo agarro 8 y le divido entre 4, la división es exacta. Es decir, el residuo de la división es 0. Entonces, si yo corro esto de acá, él aquí me dice, bueno, que esto sí es cierto. Pero si yo agarro, por ejemplo, un número como el 10, 10 no es un número que divisible entre 4 tenga residuo 0. Eso es falso, ¿verdad? 10 no es divisible entre 4. Entonces aquí él me dice que eso es falso. Si agarro el 2, eso sí va a ser cierto. Y si lo corro, aquí, bueno, vemos que es cierto. Entonces es un poco más o menos este concepto el que es más importante, el de divisibilidad. Ahora, si vemos, bueno, voy a ocultar esto de acá. Vamos a ver si es grabando. Sí, ok. Lo otro que es importante saber es que cuando el profe da ejercicios, casi siempre uno puede encontrar como la fórmula para hacerla en R. Entonces, pues, como para que uno no se mate pensando cómo hacerlo, casi siempre en internet está cómo ayudarse un poco. Entonces, si buscamos, bueno, primero cómo se hace, perdón, qué es un año bisiesto, si buscamos un poco nos explica que el algoritmo es que para que un año sea bisiesto es que sea divisible entre 4, no sea divisible entre 100 y que sea divisible entre 400. Ya el algoritmo o digamos la fórmula como lógica, por decir así, es esta que está acá, ¿verdad? Entonces dice P y vamos a ir analizando. Entonces, si P, o sea, es decir, si es divisible entre 4 y no es divisible entre 100 o es divisible entre 400, entonces un año es bisiesto, por decirlo así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seguir un poco esa fórmula. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, establecer, voy a borrar esto de acá primero. Voy a establecer un año y voy a decir, por ejemplo, que va a ser el año 2016. Que yo sé que es un año bisiesto. Entonces ya le di a la... Voy a borrar esto para que no se nos confunda. Otra vez voy a correr esto del año. Voy a decirle que el año va a ser 2016. Y aquí tenemos que año es 2016. Ok, entonces ahora vamos a seguir la fórmula. Vamos a ver. Ajá. La fórmula nos decía aquí que, bueno, es esta que está acá, esta de aquí. Entonces vamos a poner eso en R, vamos a decir, si el año es divisible entre 4, ¿verdad? Que es esto que está acá, P, si es divisible entre 4, luego dice, y no es divisible entre 100, entonces ponemos eso en R, y el año no es divisible entre 100, es decir, ve que cuando pongo aquí, pongo divisible entre 100, que sea diferente de 0, es decir, que el residuo no sea 0, que sea diferente. Luego dice, o que sea divisible entre 100, entonces, o, aquí, o, si el año es divisible, perdón, entre 100 no era entre 400, es que aquí lo vi mal, perdón. O si el año es divisible entre 400, entonces, si pasa todo esto, que es la fórmula lógica que vimos acá, que imprima que es bisiesto. De lo contrario, no es bisiesto. Entonces, por ejemplo, ya aquí pusimos que el año es 2016. Entonces, vamos a correr esto de acá. Y vamos a ver qué fue lo que me pasó acá. Creo que me hace falta, creo que borré un corchete. No, bueno, vamos a pausarlo un momento para no volver a grabar todo y ya veo qué fue lo que pasó. Ok, ahora sí, ya. Había borrado este if y tenía un corchete y demás. Entonces, le digo al programa, a ver, bueno, a ver, que si pasa todo esto, me imprima que es bisiesto. De lo contrario, me imprima que no es bisiesto. Y si corro eso, me dice que es bisiesto. ¿Ok? Ahora, si pongo otro año, por ejemplo, 2014, que no es bueno, que no cumple eso,
Les pongo aquí, por ejemplo, 2014 y vuelvo a correr este código, él me va a decir no es bisiesto. Y para verificar podemos ir a Google y buscar eso. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que los años bisiestos fueron 2004, 2008, 2012, el 16, 2020, así. Como vemos, 2014 no es bisiesto, pero 2016 sí es bisiesto. Y bueno, aquí se cumple eso, por ejemplo, 4 sí es divisible entre 4, 8 es divisible entre 4 y así. Y bueno, ahí siguen todas esas reglas. Entonces, así sería más o menos el ejercicio y aquí estaría como el código para que pueda analizarlo un poquito más. Le voy a poner pausa y ya lo comprendo un poquito ahí mejor. Vamos a ver.